Eso es algo que sinceramente me tomó muy de sorpresa. No pensé que terminaría haciendo este video porque jamás imaginé que el odio y el acoso pudieran llegar a usarse como una herramienta de descargar frustraciones personales hacia un autor o artista. Hace unos días ya había hablado sobre la polémica inicial alrededor de la adaptación al anime del manga Ganbare Nakamura, obra de la artista y mangaka Shundai. Si no has visto el video te lo dejo a continuación para que puedas entender un poco de qué va a tratar el video de hoy. Sé que muchas personas ya saben lo que pasó, sé que varios ya hablaron del tema, pero yo quería hablarlo desde otro punto de vista porque siento que lo que ocurrió aquí va mucho más allá de la simple polémica en internet. Y sí, creo que esto ya se ha hecho costumbre, casi siempre pasa que últimamente todo comenzó en Twitter. Todo empezó con quejas sobre ciertas escenas del manga, escenas que fueron malinterpretadas o directamente exageradas, y poco a poco eso terminó convirtiéndose en una ola de odio dirigida hacia la autora de este manga. Muchos de los perfiles de los mensajes que voy a mostrar a continuación estarán censurados en pantalla porque no estoy a favor o de acuerdo con seguir alimentando más acoso, porque lo que empezó como una discusión terminó convirtiéndose en acusaciones muy graves basadas en información malinterpretada. Se usaron palabras muy serias, se hicieron señalamientos muy delicados y lo peor es que muchas de esas acusaciones venían de personas que ni siquiera habían leído la obra completa para así entenderla. Y algo todavía más preocupante es que varias de las imágenes que se compartieron como pruebas ni siquiera pertenecían al manga original. Algunas eran fanarts, otras estaban fuera de contexto y otras se compartieron como si fueran material oficial. Y cuando una mentira empieza a repetirse demasiadas veces, mucha gente deja de comprobar si es verdad, simplemente decide creerla. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahora quiero detenerme en una parte que para mí fue clave en todo esto, y es el papel que tuvieron algunos artistas dentro de esta polémica. Porque esto no fueron simples comentarios o opiniones aisladas. En muchos casos estas publicaciones terminaron empujando todavía más el conflicto y el odio. Porque cuando una persona con cierta visibilidad publica una crítica muy fuerte sin contexto, mucha gente no investiga, no analiza, no verifica, solo repite lo que se ha dicho o ha visto. Y poco a poco una opinión termina convirtiéndose en una campaña de odio, así esa persona no lo haya querido o no, porque completamente esto apoyó e incentivó lo que está pasando hoy en día con la artista y autora. Y hubo un comentario en particular que a mí me llamó mucho la atención, porque una de esas artistas, después de criticar la obra, después de cuestionarla públicamente y después de formar parte del discurso que ayudó en esta polémica, terminó diciendo que quería hacer un fanart inspirado en la portada de esta misma obra, lo cual fue al inicio para que esta obra se conociera acá en Occidente. Hubo un tren de artistas que imitaba la portada por medio de fanarts o fanfiction. Para mí y muchos esto fue una total contradicción a lo que ella dijo, porque si durante toda la polémica dijiste que esta obra era problemática, entonces cuesta entender por qué después quieres usar esa misma obra como inspiración. Perdón, pero además de verse como hipócrita, es muy doble moral, y no solo lo digo yo, lo dijeron varios. Que ya estaban cansados, estaban hartos de estas personas de doble moral que critican sin antes conocer e impulsan el odio sin siquiera tener base ni fundamento. Yo sinceramente me decepcioné de esta persona porque es artista y youtuber y yo la seguía, y para mí fue algo totalmente hipócrita. Y mientras se desarrollaba este otro problema, encontré un comentario que me hizo pensar bastante porque describía muy bien lo que muchas veces llega a ser la censura. Y les comparto un pensamiento que tengo debido a ese comentario. La censura muchas veces se disfraza de protección, cuando en realidad puede convertirse en una herramienta de control. Y lo más peligroso es que una vez que empieza, rara vez se detiene donde comenzó. Hoy vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, una sociedad donde muchas personas se atacan entre sí por cosas sin base, y muchas veces ya no se busca entender, lo único que se busca es silenciar.
Y no lo digo simplemente desde ese comentario o pensamiento, sino desde lo que yo también estoy viviendo aquí en mi propio país. Otra problemática a esto son los turistas del anime, que consumen obras japonesas sin entender el contexto cultural en el que nace, especialmente dentro del BL y el yaoi, porque estas obras no nacieron para ser completamente cómodas. De hecho, tampoco nacieron, como dicen muchos, para un público mainstream o para la representación LGBT. Estos géneros nacieron para un nicho en particular, un nicho dentro de esa cultura, dentro de esa sociedad. Esto también va para la industria del anime y la industria del manga. Las personas que consumían anteriormente estos contenidos eran muchas veces menospreciados o dejados de un lado o vistos como bichos raros. Y ahora que esto se ha vuelto mucho más popular y accesible para otros círculos de personas, para muchos se le hace muy incómodo que estas personas que anteriormente criticaban y lo menospreciaban, ahora se sientan identificados, pero también quieran cambiar escenas o historias polémicas e incómodas solo porque ellos no están acostumbrados a ello. Pero cuando una comunidad, me refiero a los turistas del anime, empiezan a pedir que todo sea cómodo, lo primero que empieza a desaparecer es la libertad creativa. Y no solo lo digo yo, no se queda solo en mensajes de Twitter o opiniones de Twitter, sino ya pasa a diferentes redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram. También resalto este comentario de la anterior artista y me parece muy atroz que ella generalice o decida englobar a todas las personas como si fueran criminales solo por un gusto o porque disfruten el anime. Es verdad que no es un mundo tan blando, ni puro, ni transparente como se quisiera, pero eso no significa que se pierda la noción de que es un mundo extenso. A esto me refiero que si una obra no te gusta, busca otra que te guste o se alinee con tu pensamiento y no intentes generalizar a todas las personas que consumen el contenido anime, BL o yaoi. Y no fuiste la única que opinó de esta manera, otros apoyando la censura, otros apoyando el cambio de historia. Dejando esto a un lado, lo más irónico fue que después de que la autora Hyundai cerrara su cuenta en Twitter, ella intentó disculparse a pesar de que no hizo nada. Incluso antes, cuando llegaron los mensajes de odio, ella intentó aclarar el tema, pero no se le escuchó. Las personas responsables de este odio y acoso, al ver que ella cerró su cuenta, salieron a disculparse diciendo que lo sentían, que no sabían, se dejaron llevar. Y sinceramente esto me parece muy atroz y unas disculpas muy falsas. Y no es la primera vez donde un mangaka o un artista, debido al acoso y el odio, tiene que cerrar sus cuentas y alejarse de lo que ama por esto mismo. Y también otro tema es que a veces el acoso llega a ser tan grande que estos intentan atentar con su vida o desuscribirse de la vida. Por lo cual para mí esas disculpas ya no cambian nada. Y quiero terminar con esto. Una obra puede gustarte o no, puede incomodarte, puede molestarte, pero nada te da el derecho a acosar a alguien, porque cuando el odio reemplaza el criterio, lo primero que desaparece no es una obra, es la libertad de crear. Por lo que yo no estoy a favor de los mensajes de odio y mucho menos de la censura mediática que últimamente se está haciendo muy popular. Agradezco muchísimo a cada uno de mis seguidores, les mando un fuerte y enorme abrazo a cada uno de ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto y el dibujo del fondo, ya que los leo a todos. Y si eres nuevo y te gusta este tipo de contenido, no te vayas sin dejar tu like y hype. Yo soy Susu y nos vemos en un próximo video.